Saludos, jóvenes. Nuevamente estamos trabajando en las sesiones orientativas de preparación para el ingreso al nivel medio superior en la unidad de aprendizaje de física. Y bueno, pues ahorita vamos a trabajar en la sesión 8. Mi nombre es Rodolfo Vega García y vamos a comenzar. El tema sobre el que vamos a trabajar es el equilibrio térmico. Y la pregunta que les voy a hacer para que estén pensando antes de comenzar a platicar sobre ello es, ¿cómo creen ustedes que viaja el calor? Bueno, en esta sesión 8 vamos a desarrollar la competencia. Comprende e identifica las características de cada uno de los diferentes modelos atómicos que se fueron desarrollando a través del tiempo. Vamos a trabajar con dos subtemas, ¿sí? Uno es el equilibrio térmico, ¿sí? Y vamos a trabajar en equilibrio térmico y temperatura, y el otro es en la estructura de la materia. Ahí vamos a trabajar teorías sobre la estructura de la materia, antecedentes que dieron origen a los modelos atómicos y los modelos atómicos y de partícula. ¿Ok? Muy bien, comencemos. ¿Qué es el equilibrio térmico? Bueno, pues como su nombre lo dice, el equilibrio térmico es cuando dos o más sustancias que pueden estar en contacto, ¿sí? O no, tienen exactamente la misma temperatura. Entonces se dice que esos cuerpos están en equilibrio. ¿Ok? Y aquí les muestro una figurita en donde tengo yo agua caliente y agua fría y los voy a mezclar en un recipiente. ¿Y qué voy a obtener? Agua tibia, ¿no? Vamos a ver que la temperatura del agua fría incrementa y que la temperatura del agua caliente disminuye y vamos a tener una temperatura idéntica para ambos después de que se mezclaron. A eso se le llama, a eso se le llama, ¿sí? Equilibrio térmico. Esto lo observamos seguramente cuando nos tomamos una tacita de café, le dejamos un poquito para poderle poner eh, lechita, ¿sí? O crema, lo que ustedes gusten. Generalmente, tanto la leche como la crema está a bajas temperaturas y el café está a altas temperaturas, ¿sí? Y cuando lo mezclan, se quedan a una temperatura eh, menor que estaba el café y mayor a la que estaba la cremita, ¿ok? O la leche, ¿sí? A esto vuelvo a repetir, se le llama temperatura de equilibrio. Y aquí hay un intercambio de calor y el mismo calor que gana el que estaba a una temperatura más baja es exactamente igual al calor que pierde el que estaba a una temperatura más alta. ¿Estamos de acuerdo? A eso vamos a llamarle equilibrio térmico. ¿Sí? Y bueno, pues tenemos aquí un pequeño ejemplo en donde quisimos ilustrar una actividad que se hace en los talleres de metalurgia o en los talleres que se le da forma a los metales, ¿sí? Y bueno, pues tenemos aquí un recipiente con agua y un metal que es cobre a alta temperatura. Dice, en una fundidora se requiere calentar un trozo de cobre y después enfriarlo rápidamente. Para esto se utiliza agua fría de 8 grados Celsius, 8 grados Celsius centígrado, ¿sí? Y se almacena en un recipiente de 20 litros. ¿Cuánto cobre se requiere para que la temperatura de equilibrio sea de 12 grados Celsius? Si el cobre es calentado a 320 grados Celsius, considere que el calor específico del agua es de 1 caloría gramo por grado Celsius y el calor específico del cobre es de 0,092 calorías gramos por grado Celsius. ¿Ok? Bueno, pues aquí les ponemos una figurita en donde se nos indica cómo tenemos una temperatura a la cual está a 8 grados Celsius. Le voy a introducir este material que está a 320 grados Celsius
y una vez que esto se equilibra, la temperatura de ambos, tanto del agua como del cobre, van a ser de 12. Aquí vamos a partir con lo que yo ya les había dicho. El calor que gana el agua es exactamente igual al calor que pierde el cobre. Por eso un signo negativo, porque está perdiendo calor, ¿sí? El calor, como ya se vio en las sesiones anteriores, la cantidad de calor se calcula con el producto de la masa del agua, el calor específico del agua y la variación de la temperatura del agua. Y eso va a ser igual a menos la masa del cobre, el calor específico del cobre y la variación de temperatura también del cobre, ¿sí? Vamos allí, podemos calcular las variaciones de temperatura tanto del agua como del cobre y comencemos con eso primero. Sabemos que la temperatura de equilibrio, que es la temperatura final, tanto para el agua como para el cobre, pues tiene que ser la misma y es de 12 grados. En el caso del agua, son 12 grados la temperatura final, que es la de equilibrio, menos 8 grados, que es la temperatura inicial del agua. Y entonces la diferencia entre estas dos temperaturas son de 4 grados Celsius. En el caso del cobre, la temperatura de equilibrio nos dice que debe ser 12 grados Celsius, menos la temperatura inicial del cobre, que es 320 grados Celsius. Y aquí esta diferencia me da una diferencia negativa de menos 308 grados Celsius. ¿Ok? Si nosotros aquí, por ejemplo, ya tenemos en nuestra ecuación, nuestra pregunta, ¿cuánta masa de cobre? Esta es nuestra incógnita. Entonces, pues tenemos que despejarla y nos debemos de dar cuenta que este calor específico y esta variación de temperatura están multiplicando a la masa del cobre. Por lo tanto, lo voy a pasar del otro lado del signo igual, dividiendo, y me queda esta ecuación. Con ella me llevo el signo. Lo puedo dejar, pero pues no existen las masas negativas, ¿verdad? Entonces, me lo llevo del otro lado con estos dos factores que paso dividiendo. Una vez que ya tengo esta ecuación donde va a ser una división, como numerador tengo multiplicando la masa del agua, el calor específico del agua y la variación de temperatura del agua, y como denominador también en multiplicación tengo el calor específico del cobre y la variación de temperatura del cobre, ¿sí? Ya tenemos nuestra ecuación, vamos a nuestros datos. Debemos de considerar algo muy importante. Aquí nos piden la masa del agua, del líquido. Es muy raro trabajar con las masas, ¿sí? Generalmente se trabaja con volumen. En el caso del líquido, del agua, ¿sí? La masa y volumen es 1 a 1. Por lo tanto, si yo tengo 20 litros de agua, voy a tener 20 kilogramos de agua, ¿sí? 20 litros igual a 20 kilogramos y como ya sabemos, 1 kilogramo tiene 1000 gramos, voy a tener 20.000 gramos de agua, ¿sí? Lo sustituyo, aquí donde viene la masa del agua, pongo 20.000, donde es el calor específico del agua, pues pongo el calor específico, que es 1 caloría gramo por grado Celsius, y su variación de temperatura, que ya vimos que es 4 grados Celsius. En el denominador, el signo menos, 0.092 calorías grados por grado Celsius, y la variación de temperatura que es de menos 308. Desarrollamos esta operación y nos dice que yo requiero para que esta agua que estaba a 8 grados Celsius suba a 12 grados Celsius, requiero 2.823.26 gramos de cobre o 2.82 kilos de cobre. ¿Sí? Y con esto tenemos resuelto nuestro ejercicio. También nos dice, por ejemplo, otro ejercicio, cuánto calor perderá una taza de café de 300 gramos a una temperatura, a una temperatura de 92 grados Celsius cuando se mezcla con 20 gramos de leche. Si después de 1.5 minutos se tiene una temperatura de 89 grados Celsius, o sea, ya combinado, vamos a tener una temperatura de 89 grados Celsius, ¿sí? Considerando que la taza es térmica y que no absorbe calor, eso es muy importante, ¿sí? Aquí nos dice que solamente existe una transferencia de calor entre eh, el café y la leche. Nótese que quien está perdiendo calor y nos está preguntando cuánto calor pierde es el café. Y el café, pues es agua, por lo tanto el calor específico del café va a ser igual al calor específico del agua. ¿Ok? Y aquí nos dice,
una masa de 300 gramos, el calor específico es de 1 caloría gramos por grado Celsius, una temperatura inicial de 92 grados Celsius y una temperatura de equilibrio de 89 grados Celsius. No nos estamos preocupando de los 20 gramos de leche que le pusimos, ¿ok? ¿Por qué? Porque nada más estamos calculando el calor del que perdió, y el que perdió es el café. Sabemos que la cantidad de calor es igual al producto de la masa, el calor específico y la variación de temperatura del objeto o del líquido que está perdiendo calor. Calculo la variación de temperatura, que siempre va a ser una diferencia, el calor específico menos, digo, la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial, en este caso una temperatura de equilibrio de 89 grados Celsius y la temperatura inicial de 92 grados Celsius. Hacemos la diferencia y nos da menos 3 grados Celsius. Calculamos y sustituimos en nuestra ecuación de masa, pues, 300 gramos, el calor específico, 1 caloría sobre gramo por grado Celsius, y la variación de la temperatura de menos 3 grados Celsius, dando un producto de menos 900 calorías. Ese es el calor que perdió. ¿Y por qué menos? Porque perdió calor. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a cambiar un poco de tema, ¿sí? Para poder trabajar sobre la estructura de la materia, ¿sí? ¿Sabes, conoces de qué están compuestas las cosas, todos los objetos, todo lo que nos rodea? Veamos. Vamos a ver de la estructura de la materia. ¿Pero qué es la materia? Bueno, la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, posee masa y volumen. ¿Esto qué quiere decir? Que es todo lo que es tangible, ¿sí? Eh, y bueno, involucra a los tres estados de a todos los estados de la materia: sólido, líquido, gas, gaseoso y plasma, ¿ok? La materia está compuesta por moléculas. ¿Qué es una molécula? Bueno, una molécula, ¿sí? Es la unión de dos o más átomos. Pueden ser muchos átomos. Pero veamos a la más sencilla y a la que todos conocen, que es el, la molécula de agua. Una molécula de agua, ¿sí? Está compuesta por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, ¿ok? ¿Sí? O sea que la partícula más pequeña existente en nuestra naturaleza es el átomo, ¿m? Ya que el átomo compone moléculas y son tan pequeñitos que, bueno, pues nosotros a simple vista pues no los podemos distinguir, ¿sí? Y aquí les tengo, vean cómo se va componiendo el cloruro de sodio también, y cómo se van interactuando los oxígenos, los carbones con el sodio y con el cloro, ¿ok? Y una imagen de cómo se están también comportando algunas de las moléculas de alguna sustancia. Lo importante es que toda la materia está compuesta por moléculas, y las moléculas es la unión de uno o varios átomos. ¿Cómo surge, cómo surge esta historia del átomo, que es lo esencial en la estructura de la materia? Bueno, pues esta idea surgió hace mucho, mucho tiempo. Estamos hablando que la primera persona que utilizó el concepto de átomo fue Demócrito. Estamos hablando en el siglo V, antes de la era cristiana, ¿sí? Fue el primero en hablar de un átomo y decía que todos los cuerpos estaban constituidos por átomos y que el átomo era tan pequeño, que no se podía dividir. O sea, que era el elemento más pequeño que podía existir. Él nunca vio ninguno, y menos en esos momentos. Sin embargo, una de las teorías más acertadas sobre los modelos atómicos. Después siguió Aristóteles, quien contradijo lo que comentó Demócrito, ¿sí? Decía que la materia estaba compuesta por 5 elementos: agua, tierra, fuego, aire, éter y éter. Y el éter se le conocía como la quinta esencia, ¿sí? Bueno, mucho tiempo después llegó pues el físico que todo el mundo conoce, Sir Isaac Newton, y definió como la materia como la unidad sólida compuesta por partículas móviles, las cuales
eran tan resistentes que no se podían romper en piezas más pequeñas. O sea, que dijo que era también indivisible. Sin embargo, ahí dice que no era el más pequeño, solo que no se podían romper. ¿Ok? Básicamente sobre estos conceptos trabajaron los físicos ya más actuales para poder definir el átomo. Sin embargo, ha sido una investigación constante, de constantes cambios y que ha participado una gran cantidad de personas. Mucho tiempo después, ¿sí? Retoma el concepto de átomo de Demócrito, John Dalton, un químico inglés, y dice que bueno, establece como modelo a una esfera dura, sólida. Solamente el átomo era esférico y sólido, y era indivisible. Propuso tres postulados. El primero dice que los elementos están formados por partículas indivisibles llamadas átomos. El segundo dice que los átomos de un elemento son iguales entre sí y todos poseen las mismas propiedades, además que son diferentes entre otros átomos de otros materiales, ¿sí? Y por último, la unión de los átomos de diferentes tipos dan como resultado a un compuesto. Ejemplo, el agua, ¿sí? Ya platicamos que el agua, pues tiene, su molécula es de eh, tres átomos, uno de oxígeno y dos de hidrógeno, ¿ok? Bueno, este fue el primer modelo atómico que hablamos así ya como un modelo atómico. Y si ustedes se fijan, pues retoma lo que ya fue dicho mucho tiempo atrás por Demócrito. Después, un estudiante que trabajó también con Dalton, es Joseph Thomson, ¿sí? Propuso un modelo atómico, ¿sí? El cual decía que el átomo era una superficie sólida, pero además que tenía una carga positiva y que había otros elementos con carga negativa dentro de ese sólido, ¿ok? Y le llamó electrón. Él postuló que los átomos son esferas sólidas de material positivo donde se encuentran distribuidas cargas negativas y esas cargas negativas le llamó electrón. Se cree, o bueno, por este hecho se dice que Joseph Thomson fue el descubridor del electrón. ¿Ok? Y aquí en esta imagen les pongo cómo está colocado o cómo está dibujado, expresado su modelo atómico, que es una esfera, ¿sí? Y toda la parte de la esfera, él decía que era masa, ¿sí? Que toda esa masa tenía signo positivo y que los electrones se encontraban dentro de esa masa. Por eso es que este modelo también se le conoce como el modelo del pudín con pasas, ¿sí? Siendo las pasas los electrones, ¿sí? Y la masita del pudín, pues la parte positiva, ¿ok? Otro modelo atómico fue el propuesto por Ernesto Rutherford, ¿sí? Rutherford, que era estudiante también de Thomson, ¿sí? Desarrolló un experimento y bombardeó una lámina de oro con partículas alfa, de tal manera que pues unas de esas partículas llegaban a un determinado punto y rebotaban, y no era el núcleo, ¿sí? Entonces él propuso que el núcleo era sólido y que los electrones se encontraban girando alrededor del núcleo, ¿sí? De tal manera que, bueno, pues ahí ya no estaba fijo, como lo había propuesto Thomson, sino que ahora rotaba o giraba alrededor del núcleo. Y aquí les muestro varias representaciones donde los electrones se encuentran girando alrededor de el núcleo, ¿sí? eh, Rutherford descubre la existencia del protón, que tiene la misma carga del electrón, solo que es positiva, y de tal manera que generan, pues ya en conjunto, la neutralidad del átomo, porque el átomo en su estado natural es neutro. ¿Qué quiere decir con neutro? Pues que no tiene carga.
¿Ok? Otro modelo atómico fue propuesto por Niels Bohr, ¿sí? Niels Bohr propone un modelo atómico el cual los electrones están confinados en órbitas correspondientes, o sea, que pertenecen a una órbita exclusiva y esa órbita está girando alrededor del núcleo. Pero no solo eso, sino que dice que esa órbita va a tener un determinado nivel de energía y conforme nos vamos alejando del núcleo del átomo, pues el nivel de energía se va incrementando. Además, que por cada órbita hay un cierto número de electrones. Aquí les puse yo una tablita donde se ve que en la primera órbita pueden haber dos electrones, en la segunda órbita llamada L, 8, en la tercera órbita llamada M18 y así sucesivamente, ¿sí? La distribución de los electrones por átomos, dependiendo del tipo de átomo que es. Ahora, él dice que un electrón puede brincar de un nivel de menor energía a otro de mayor energía, pero para eso tiene que absorber energía del exterior. ¿Cómo va a absorber energía del exterior? Bueno, en nuestro brazo tiene moléculas de nuestra piel y si nosotros lo friccionamos, pues sentimos caliente, ¿no? Elevamos su temperatura. Bueno, pues le estamos proporcionando energía a los átomos superficiales de nuestra piel y podemos hacer que esa energía la capten y puedan brincar de un nivel a otro nivel de energía. Lo están absorbiendo esa energía. ¿Cómo pueden absorber también? Pues dependiendo del tipo de material, yo le hago incidir un haz de luz. Y existen materiales que son tan sensibles que captan esa energía producida por el haz de luz que incide en ellos y hace que sus electrones brinquen a un nivel superior de energía. Pero también pueden regresar. Y si tuvieran una energía mayor para el nivel a donde van a regresar, esa energía además la van a radiar, ¿sí? Por medio de una onda. Y aquí se ve en esta figurita, vean, cómo un átomo que está por acá, en este segundo nivel, se regresa al primer nivel y saca una radiación, un destello, un rayito de luz. ¿Sí? Y ese rayito puede tener una cierta tonalidad porque la luz depende del color, su energía, ¿ok? Este es un modelo un poco más complejo que fue aceptado por mucho tiempo. Sin embargo, constantemente se trabaja y se está estudiando con cómo va avanzando la ciencia en este tipo de fenómenos y descubrimientos y cada vez se trabaja con mayores equipos de mayor precisión, ¿sí? De tal forma que pues surgieron actualmente otras ideas que distan mucho de los modelos atómicos que les acabo de platicar, ¿sí? Y que bueno, pues que vamos descubriendo, o los científicos van descubriendo cómo es el comportamiento y cómo es verdaderamente la estructura de la materia y nos encontramos con grandes sorpresas. Nos queda claro que los aportes de Dalton, de Thomson, de Rutherford, de Bohr, pues fueron las bases que se pusieron para estos nuevos descubrimientos, ¿sí? Ahora, el modelo actual nos dice que el electrón se comporta o viaja en su órbita alrededor de su núcleo como una onda estacionaria de materia y que así se va a mover como esta figurita que le estoy colocando en esta parte inferior, ¿sí? Y vean cómo es la onda, cómo se va a desplazar. ¿Ok? Vean cómo se va a desplazar el electrón por medio de una onda estacionaria repetitiva, ¿sí? Que se mueve como onda, pero también interactúa como partícula, o sea que tiene un carácter dual, partícula y onda, ¿sí? Y que describen trayectorias diferentes, no siempre es la misma, ¿ok? Se dice que, que
la trayectoria es muy complicado de poder predecir. Y veamos en estas figuritas, vean cómo aquí, espero que se alcance a ver, es muy pequeño el electrón que se mueve, pero no siempre se mueven igual, ¿sí? O sea que se están moviendo y cambian de trayectoria. Ujú. Aquí, por ejemplo, en esta tercera figura, lo mismo. Vemos como un puntito rojo anda saltando de un punto a otro, lógicamente, toda esta parte que rodea a nuestro núcleo, ¿sí? Y lo más interesante, esta es una fotografía hecha con instrumentos ya modernos de alta precisión a un átomo. Y vean, aquí, por ejemplo, este sería el modelo antiguo, cómo lo estaríamos pensando, pero vean la realidad y que está en su interior, ¿sí? Y esta foto, pues es eh, de una resolución enorme, y esta acá en el fondo está la presencia de su núcleo del átomo, y lógicamente por esta nubosidad más o menos que se ve un poco más oscura, es donde se está comportando este electroncito o esos electroncitos moviéndose de manera aleatoria, describiendo pues trayectorias siempre diferentes, en donde lógicamente nos dice que pues es muy difícil predecir la trayectoria exacta del movimiento de un electrón, ¿sí? Nosotros en la educación, pues tomamos todavía como elementos base los modelos propuestos por Dalton, ¿sí? Por Thomson, Rutherford y Niels Bohr como uno de los modelos pues, más precisos. Ya cuando ustedes estén estudiando en la nivel superior, pues seguramente trabajarán con estos modelos de Heisenberg y de Schrödinger, ¿sí? Que son los modelos actuales en donde el electrón se desplaza como una onda, pero también interactúa como una partícula. Muy bien, pues les dejo nuevamente la bibliografía en donde ustedes pueden consultar y aclarar algunas dudas, y si tienen una duda todavía pues más grande, le pueden consultar a su maestro el día de su clase. Muchísimas gracias. De mi parte es todo.